Me mudé al 4B un martes de febrero. El edificio olía a pintura vieja y a algo más que nunca logré identificar del todo, como madera húmeda, pero con un toque metálico. El casero me entregó las llaves sin mirarme a los ojos, murmuró algo sobre la basura y el agua caliente, y se fue. Yo tenía 28 años, un trabajo remoto que apenas pagaba el alquiler, y la urgencia de estar solo por primera vez en años. La primera noche dormí bien. La segunda también. Fue en la tercera cuando escuché el primer golpe. Seco. Deliberado. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra el piso, justo detrás de la pared de mi habitación. Miré el reloj, 3:17 de la madrugada, esperé. Silencio. Me di la vuelta y cerré los ojos. A los 2 minutos, otro golpe. Mismo lugar. Misma intensidad. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente bajé a preguntar. La señora del 3A me dijo que el 4A llevaba vacío 6 meses. Desde que se fue el muchacho ese, agregó, y no quiso decir más. Subí y pegué la oreja a la pared compartida. Nada. Durante el día, nunca había nada. Pero las noches eran distintas. Los golpes se volvieron rutina. Siempre después de las 3 de la mañana. Siempre en la misma zona de la pared, a la altura de mi cama. Empecé a dormir en el sofá. Los golpes se trasladaron a la pared del living. Probé con tapones para los oídos. Fue peor, podía sentir las vibraciones en el colchón, en el piso, subiendo por la estructura del edificio como si algo estuviera tanteando desde dentro. A las 2 semanas, comenzó el rascado. No era el sonido de un ratón o una tubería oxidada. Era lento, metódico. De arriba hacia abajo, siempre con el mismo ritmo. 10 segundos de silencio. 3 pasadas largas. Pausa. 3 pasadas más. Me quedaba despierto contándolas, sudando bajo las sábanas aunque el apartamento estuviera helado. Apretaba los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas, esperando que parara. Pero nunca paraba solo. Se detenía exactamente cuando yo me quedaba dormido por agotamiento, y volvía en cuanto abría los ojos. Empecé a sospechar que me estaba observando. Lo sé. Suena ridículo. Pero había una sincronización que no podía ignorar. Si me levantaba para ir al baño, los ruidos cesaban hasta que regresaba a la cama. Si encendía la luz, silencio absoluto. Si la apagaba, esperaba. 1, 2, 3 minutos. Y luego, golpe. Como si supiera que yo estaba ahí, en la oscuridad, conteniendo la respiración. Dejé de comer bien. Dejé de responder mensajes. Mi jefa me escribió preguntando si estaba enfermo. Le dije que sí, que tenía gripe. La verdad es que pasaba los días acostado, mirando la pared, esperando que volvieran a empezar. Una noche, debe haber sido la 4ª semana, decidí responder. Esperé al primer golpe. 3:11 de la madrugada. Cuando llegó, me levanté y golpeé la pared con el puño, 2 veces, fuerte. El eco resonó en mi habitación vacía. Silencio. Luego, desde el otro lado, 2 golpes idénticos. Misma cadencia. Misma fuerza. Retrocedí hasta la puerta. Volví a golpear, esta vez 3 veces. 3 golpes me respondieron. Esperé. Nada más. Pero mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me senté en el piso, la espalda contra la pared opuesta, y no me moví hasta que salió el sol. Al día siguiente compré un martillo y un marcador negro. Dibujé una X en la pared, justo donde calculaba que estaba el origen de los sonidos. La madera debajo del papel tapiz estaba fría al tacto, más fría que el resto. Marqué otra X 1 metro más arriba. Otra a la derecha. Estaba mapeando algo, aunque no sabía qué. Esa noche, cuando empezó el rascado, era exactamente sobre la primera X. Me quedé mirándola. El marcador negro. La pared blanca. Las líneas que había trazado con pulso tembloroso. Y entonces vi algo que me heló la sangre. El papel tapiz se estaba hundiendo ligeramente, como si algo del otro lado lo estuviera presionando. Muy despacio. Con paciencia. Tomé el martillo y golpeé la pared. Una vez. El yeso se agrietó. Volví a golpear. Un pedazo se desprendió. Detrás, en lugar de ladrillos o madera, había oscuridad. Un espacio vacío que no debería existir. Y olor. Ese olor que había notado el primer día, pero concentrado, pútrido. Retrocedí. Dejé caer el martillo. Desde el agujero llegó un sonido nuevo. No un golpe ni un rascado. Era una respiración. Lenta, trabajosa,
como de alguien que lleva mucho tiempo sin moverse. Salí corriendo del apartamento. Bajé las escaleras de 2 en 2. Llamé a la puerta del casero. Nadie respondió. Probé con el 3A. La señora no abrió, pero escuché su voz desde adentro. No te metas con eso, muchacho. Ya pasó antes. Volví al 4B al amanecer. Había tapado el agujero con cinta y una toalla. La pared estaba intacta. Como si nunca la hubiera tocado. El martillo estaba en su sitio, sin polvo de yeso. La décima del marcador había desaparecido. Pero en la mesa de la cocina, donde yo nunca dejaba nada, había una nota escrita con mi letra. No golpees de vuelta. Eso fue hace 3 días. Todavía vivo aquí. No he vuelto a golpear la pared. Pero las noches se están haciendo más largas. Los ruidos ya no esperan a las 3 de la mañana. Empiezan cuando oscurece. Y a veces, cuando estoy sentado en el sofá fingiendo trabajar, siento la pared vibrar detrás de mi cabeza, como si algo estuviera apoyado del otro lado. Esperándome. Anoche me desperté con algo en la mano. No recuerdo haberlo agarrado. Era el martillo. Y mis nudillos estaban lastimados, rojos, como si hubiera estado golpeando algo durante horas. La pared frente a mi cama tiene marcas nuevas. Montones de ellas. Pequeños agujeros que forman un patrón. Desde aquí parecen letras. Pero no me atrevo a acercarme lo suficiente para leerlas. Llegué a la finca de mi tío en marzo, cuando el campo todavía olía a tierra mojada y los árboles recién empezaban a brotar. Necesitaba distancia de la ciudad, de las voces, de todo. La casa llevaba 3 años cerrada desde su muerte, y yo había heredado ese silencio junto con las escrituras. El primer día lo pasé limpiando. Polvo, telarañas, ese aire estancado de los lugares que nadie habita. Abrí todas las ventanas. El viento que entró olía a pasto y a algo dulzón que no identifiqué como fruta pasada, pero más sutil. Pensé que vendría del huerto abandonado detrás de la casa. Esa noche dormí en el cuarto de arriba, el que daba al camino de tierra. Me desperté a las 4 de la madrugada con la certeza de que alguien había estado en la habitación. No había ruido. Ni pisadas ni puertas. Solo esa sensación física de cuando un espacio acaba de ser ocupado. El aire se sentía distinto. Más denso. Y estaba ese olor otra vez. Dulce. Cercano. Me levanté y recorrí la casa con una linterna. Nada. Las puertas seguían cerradas desde dentro. Las ventanas, con pestillo. Volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, oyendo el viento contra los postigos, hasta que amaneció. A la mañana siguiente encontré la primera señal. En la cocina, sobre la mesa de madera donde yo había dejado mi taza de café, había una hilera de piedrecitas grises. 6 en total. Perfectamente alineadas. Pequeñas, del tamaño de una uña. Pulidas. No estaban ahí cuando fui a dormir. Lo sabía porque había limpiado esa mesa con mis propias manos. Las metí en mi bolsillo sin pensarlo mucho. Quizá las había dejado yo, distraído. Quizá habían caído de algún sitio. Pasé el día arreglando la cerca, ordenando herramientas en el galpón. Cuando volví, ya oscureciendo, el olor dulzón estaba dentro de la casa. Más fuerte. Como si alguien hubiera dejado fruta cortada sobre la encimera. Revisé toda la cocina. No había nada. Abrí la despensa, el refrigerador vacío, los armarios. Nada. Pero el olor persistía, concentrado en el pasillo que llevaba a las habitaciones del fondo. Caminé despacio, siguiéndolo. Se detenía frente a la puerta del cuarto que mi tío usaba como estudio. Un cuarto que yo todavía no había abierto. Giré la manija. Adentro, todo estaba igual que siempre, estantes con libros, un escritorio polvoriento, cortinas cerradas. Pero en la pared del fondo, justo encima de una silla vieja, había una sombra. No era la sombra de la silla. Era más alta. Con una forma que casi parecía humana, los hombros caídos, la cabeza inclinada hacia un lado. Me quedé mirándola, conteniendo la respiración. No había nada que pudiera proyectarla. La ventana estaba tapada. La lámpara del pasillo quedaba demasiado lejos. Encendí la luz del cuarto. La sombra no desapareció. Se hizo más pálida, pero seguía ahí, adherida a la pared como una mancha de humedad. Levanté la mano. La sombra no se movió. Di un paso atrás. Tampoco. Cerré la puerta y no volví a entrar esa noche.
Los días siguientes fueron extraños. Pequeñas cosas fuera de lugar. Una cuchara en el piso del baño. Mis botas en el pasillo, orientadas hacia la puerta trasera, cuando yo las había dejado junto a la entrada principal. Una vez encontré el grifo del fregadero abierto, goteando, y yo sabía que lo había cerrado antes de irme a dormir. El olor iba y venía. Siempre al atardecer. Siempre en sitios distintos. A veces en la sala. A veces en la escalera. Una tarde lo sentí afuera, junto al pozo. Me agaché a revisar y vi, en el borde de piedra, la marca de una mano. Húmeda. Reciente. Los dedos largos, delgados. Demasiado largos. Puse mi mano al lado para comparar. La huella era más grande. Mucho más. Retrocedí despacio. El campo estaba vacío a mi alrededor. Solo pasto, viento, el cielo encendiéndose de naranja. Pero algo me miraba. Lo sentía. No sabía desde dónde, pero lo sentía como un peso en la nuca. Esa noche intenté tomar una fotografía del cuarto del estudio. Pensé que quizá la cámara captaría lo que mis ojos no podían explicar. Apunté hacia la pared donde estaba la sombra. Disparé 3 veces. Cuando revisé las imágenes, solo había paredes vacías. Ni sombra. Ni mancha. Nada. Pero en la tercera foto, en la esquina inferior, apenas visible, había algo en el piso. Un rastro. Como si alguien hubiera arrastrado los pies descalzos sobre el polvo, dejando 2 líneas tenues que se perdían hacia la puerta. No recordaba haber visto esas marcas cuando estuve ahí. Empecé a olvidar cosas. Pequeños fragmentos del día. Me encontraba en el galpón sin saber cómo había llegado. O de pie frente al cuarto del estudio, con la mano en la manija, sin recordar haber caminado hasta allí. Una mañana desperté con tierra bajo las uñas. Tierra negra, húmeda. Como si hubiera estado cavando. Pero yo no había salido de la casa en toda la noche. Oh sí. El olor empezó a cambiar. Ya no era dulce. Era más orgánico. A moho, a ropa guardada demasiado tiempo. A cuerpo sin lavar. Y traía recuerdos que no eran míos. Veía fragmentos, una cocina distinta, manos ajenas cortando verduras, una voz que decía mi nombre pero no con mi voz. Recuerdos como fotografías borrosas, superpuestas sobre los míos. Fui al pueblo a preguntar. La mujer de la tienda me miró raro cuando mencioné la finca. ¿Ya viste al otro?, preguntó. ¿Cuál otro? No respondió. Solo movió la cabeza y envolvió mi compra en silencio. El perro del vecino más cercano, un pastor alemán que antes me seguía cuando caminaba por el sendero, dejó de acercarse. Se quedaba en el límite de la propiedad, gimiendo. Una vez lo vi retroceder, las orejas pegadas al cráneo, mirando hacia la casa como si algo en las ventanas le devolviera la mirada. Anoche tomé una decisión. Entré al estudio y me senté frente a la sombra. La observé durante horas. No se movió. No cambió. Pero el olor estaba ahí, denso, envolviéndome. Y por primera vez, no me dio miedo. Me dio familiaridad. Como si siempre hubiera estado ahí. Como si siempre hubiera sabido que estaba. Me desperté esta mañana en mi cama. No recuerdo haberme acostado. Bajé a la cocina. Sobre la mesa, otra hilera de piedras. Pero esta vez son 12. Y en el centro, alineada con perfecta precisión, está mi billetera. Yo la dejé en mi habitación. Estoy seguro. El olor está aquí ahora mismo, detrás de mí. No me atrevo a voltear. Porque creo que si lo hago, voy a ver la sombra. Y esta vez, va a estar mirándome. Me contrataron para limpiar el edificio en abril. 12 pisos, 52 apartamentos, la mayoría ocupados por gente mayor o familias que llevaban décadas ahí. El trabajo era simple: barrer escaleras, vaciar los buzones olvidados, sacar basura del sótano. Nada del otro mundo. Necesitaba el dinero y el horario me convenía. El administrador, un hombre de unos 60 con manos manchadas de nicotina, me entregó las llaves maestras y un cuaderno de registro. Si alguien pregunta, no sabes nada del 7C, me dijo. Y no toques esa puerta. No pregunté. En ese momento no me importaba. La primera semana fue rutinaria. Escaleras, pasillos, el cuarto de basura. La gente me saludaba poco. Algunos ni siquiera abrían la puerta cuando tocaba para avisar que iba a limpiar el rellano. Pero había algo raro en el 7º piso. Siempre hacía más frío que en el resto del edificio.
Y el 7C tenía la puerta pintada de un azul desteñido, distinto a todas las demás. Nunca vi a nadie entrar o salir. Fue en la segunda semana cuando encontré la primera nota. Estaba doblada en 4, metida entre los barrotes de la escalera del 5.º piso. Papel amarillento, letra apretada. Decía, no mires cuando pase por tu puerta. Nada más. Sin firma. Sin fecha. La guardé en el bolsillo sin saber por qué. 2 días después encontré otra en el buzón del 3A. Misma frase. Distinta letra. Esta estaba escrita con marcador rojo, sobre un recibo de luz de 2019. Empecé a buscar más. Las encontré por todo el edificio. En el sótano, pegadas al marco de una puerta que daba a un cuarto de tuberías. En el cuaderno de registro del administrador, garabateadas en los márgenes. En una caja de herramientas olvidada en el techo. Siempre la misma frase. Siempre distinta caligrafía. No mires cuando pase por tu puerta. Le pregunté al administrador. Se puso pálido. Deja eso quieto, me dijo. Son cosas viejas. Gente que ya no vive acá. ¿Qué gente? No respondió. Solo me recordó que no tocara la puerta del 7C y se fue. Esa noche revisé los archivos del edificio. El administrador guardaba todo en un armario del sótano, contratos viejos, quejas, multas, cartas de antiguos inquilinos. Encontré una carpeta etiquetada, 7C, varios. Adentro había documentos de los últimos 20 años. Quejas por ruidos, por olores, por comportamiento extraño del ocupante. Pero nunca especificaban qué ocupante. Ni nombre ni apellido. Solo, 7C. Lo más inquietante era un patrón en las fechas. Cada 3 o 4 años, alguien del edificio renunciaba a su contrato de golpe. Sin aviso. Sin razón. En 2008, el 7B. En 2012, el 6C. En 2016, el 8D. En 2020, el 7D. Todos vecinos directos del 7C. Empecé a preguntar. Con cuidado. A los vecinos que llevaban más tiempo. La señora del 4B me dijo que no sabía nada, pero que yo no me metiera en eso. El tipo del 9A cerró la puerta en mi cara cuando mencioné el 7.º piso. La única que me habló fue una mujer del segundo, de unos 70 años, que fumaba en el balcón todas las tardes. Todos empiezan igual, me dijo, mirando hacia abajo. Primero escuchan cosas. Después empiezan a ver patrones. Después cambian. ¿Cambian cómo? Dejan de salir tanto. Se ponen raros con los horarios. Escriben cosas. Dio una pitada larga. Y después se van. O se quedan, pero ya no son los mismos. ¿Y el que vive en el 7C? Se rió. Un sonido seco, sin humor. Nadie vive ahí, muchacho. Hace años que nadie vive ahí. Subí esa noche al 7.º piso. Me quedé parado frente a la puerta azul. No había luz debajo. No había sonidos. Pero olía raro. A cerrado, sí, pero también a otra cosa. Algo orgánico. A viejo. Puse la oreja contra la madera. Silencio absoluto. Entonces escuché algo en el pasillo, a mis espaldas. Pasos. Lentos. Arrastrando los pies. Me di vuelta. No había nadie. Pero las luces del pasillo parpadearon. Y por un segundo, solo un segundo, vi una sombra proyectada en la pared del fondo. Alta. Inclinada hacia adelante. Como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Corrí. Los siguientes días fueron peores. Empecé a notar cosas que antes no veía. Vecinos que modificaban sus rutinas sin razón. El hombre del 6C dejó de sacar la basura los martes y empezó a hacerlo los jueves, a las 3 de la mañana. Lo sé porque lo escuché. La pareja del 8D tapó la mirilla de su puerta con cinta negra. La señora del 5A dejó de abrir las cortinas. Y todos evitaban el 7.º piso. Revisé las fotografías que el administrador guardaba en los archivos. Fotos de eventos del edificio, reuniones, fiestas de fin de año. En todas, sin excepción, había alguien de espaldas a la cámara. En distintas épocas. Distintas personas. Siempre en el mismo lugar, cerca de la escalera que subía al 7.º. En una foto de 2015, reconocí al hombre del 7B. El que había renunciado en 2016. Estaba de espaldas, la cabeza ligeramente inclinada. En la de 2019, era una mujer del 6C. Misma postura. En la de 2023, el vecino del 8D. Todos mirando hacia la escalera.
Anoche volví al sótano. Necesitaba saber más. Encontré otra caja, más vieja, de los años 90. Adentro había cartas escritas a mano. Quejas dirigidas a la administración. Todas mencionaban el mismo problema, alguien del 7º piso que pasaba por las puertas a horas imposibles, que dejaba marcas en los pasillos, que hacía que la gente cambiara. Una carta, fechada en 1997, terminaba con una postdata escrita con letra temblorosa. Ya no sé si soy yo el que escribe esto. Dejé todo y subí a mi apartamento. Necesitaba aire. Pero cuando llegué, algo estaba fuera de lugar. Mi mesa estaba movida. Apenas unos centímetros. Orientada hacia la pared que daba al pasillo. Y sobre ella, doblado en 4, había un papel. Lo abrí con las manos temblando. Mi letra. Mi puño. Escrito con mi lapicera. No mires cuando pase por tu puerta. No recuerdo haberlo escrito. Me senté en el suelo, la espalda contra la cama, mirando la puerta cerrada. Intenté recordar los últimos días. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? Pero todo se sentía borroso, como visto desde lejos. Y entonces me di cuenta de algo. Hace 3 días que no salgo del edificio. Hace 2 que bajo las escaleras solo después de las 3 de la mañana. Hace 1 que dejé de mirar por la mirilla. Tomé el cuaderno de registro que había traído del sótano y lo abrí en la última página. Ahí, en la lista de personal de mantenimiento de los últimos 20 años, estaba mi nombre. Escrito 5 veces. En 2004. En 2009. En 2014. En 2019. Y ahora, en 2025. Distinta letra cada vez. Pero siempre el mismo nombre. Siempre el mismo apartamento. Afuera, en el pasillo, escucho pasos. Lentos. Arrastrándose. Pasando frente a mi puerta. Y yo, sin poder evitarlo, bajo la mirada. Porque ya sé que no debo mirar. Y sin embargo, lo hago.